Magnífico. Se informa que hay quórum para comenzar el acto. Buenos días. Se invita a los señores académicos y al ingeniero Miguel Nucete Habner, a los presentes, a apagar sus micrófonos y videos. En este momento se va a dar inicio al acto programado para el día de hoy, 5 de diciembre del año 2023, con motivo de la incorporación a la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat del ingeniero Miguel Nucete Habner como miembro honorario. Tiene la palabra el académico presidente encargado José Ochoa Iturbe. Buenos días. Se declara abierta la sesión solemne de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat programada para el día de hoy. Académico secretario, sírvase leer el orden del día y hacer el seguimiento correspondiente. Orden del día de hoy, martes 5 de diciembre del año 2023. Primero, apertura e instalación del acto. Segundo, lectura del orden del día. Tercero, presentación del candidato ingeniero Miguel Nucete Habner a cargo del académico Arnoldo Gabaldón Berti. Cuarto, investidura como académico del ingeniero Miguel Nucete Habner. Juramentación y entrega del diploma y medalla como académico honorario. Quinto, palabras del miembro honorario, ingeniero Miguel Nucete Habner. Sexto, palabras de bienvenida al nuevo académico, a cargo del presidente encargado José Ochoa Iturbe. Séptimo, participación del cumplimiento del orden del día. Y octavo, clausura del acto. Punto número 3. Presentación del candidato ingeniero Miguel Nucete Habner. Discurso de presentación del ingeniero Miguel Nucete Habner como candidato a miembro honorario de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat por el académico Arnoldo Gabaldón Berti. Tiene la palabra el académico Arnoldo Gabaldón Berti. Presidente y demás integrantes de la Junta Directiva de la Academia Nacional de la Ingeniería. Individuos de número de esta academia. Miembros correspondientes. Miembros honorarios. Representantes de otras academias. Familiares del ingeniero Miguel Nucete Habner. Señoras y señores. Mis agradecimientos a la Junta Directiva de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat por haberme designado para hacer la salutación formal de bienvenida al miembro honorario de nuestra corporación, al ingeniero Miguel Nucete Habner. Como muchos de mis colegas conocen, he estado alejado de esta academia durante el último año por no estar de acuerdo con decisiones tomadas que a mi juicio contradicen su fin fundamental de promover la ingeniería dentro del más amplio espíritu de libertad y reconocimiento de la excelencia. No obstante, después de reflexionar, acepté dicho encargo en razón de los méritos de Miguel, de mi admiración por lo que ha sido su desempeño profesional en beneficio del país a lo largo de su carrera y por la vieja amistad que tenemos, la cual se remonta desde los años 60 del siglo pasado, cuando fui su profesor en la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas. El ritual de estos actos establece exponer una semblanza del homenajeado. Algunos optan por relatar cronológicamente sus principales logros. Para mí, las realizaciones del ingeniero Nucete son tan relevantes y diversas que he preferido hacer un bosquejo de ellas, clasificándolas en diferentes aspectos como profesional gerente de ingeniería,
por su desempeño como hombre de Estado, como ciudadano integrante de una sociedad democrática, por sus realizaciones en el campo de la consultoría internacional y por sus aportes como docente. Miguel Nucete como gerente de ingeniería. Miguel se graduó de ingeniero civil en la Universidad Católica Andrés Bello en 1965 y de inmediato empezó a trabajar en la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas, institución que se destacó por su labor formadora de buenos profesionales al servicio del país. Inició su trabajo como ingeniero proyectista e inspector en riego y drenaje en el sistema de riego del río Guárico en Calabozo. Allí lo fue a captar posteriormente mi querido profesor Hipólito Puig Rodríguez, por encargo de quien fue mi apreciado amigo, el doctor Froilán Álvarez Yepes, presidente de la Fundación para el Desarrollo de la Región Centro-Occidental, FUDEC. Felipe, en su afán de formar el mejor equipo técnico posible para promover el desarrollo de su región, obtuvo la aceptación de Miguel para trabajar en FUDECO a partir de 1966 y ello se prolongó hasta 1990. En ese dilatado periodo, Miguel participó con alta mística y eficiencia en numerosos estudios para el aprovechamiento de los recursos naturales, elaboración de proyectos, promoción del desarrollo regional, hasta ascender por su competencia y liderazgo a la presidencia de esta entidad a partir de 1979. Este último cargo lo desempeñó hasta 1990, durante 3 periodos de gobierno de signo político diferente, lo cual, como se sabe, es una excepción en Venezuela. Es indispensable reconocer que FUDECO constituyó una de las organizaciones más exitosas con que contó el país para planificar y ordenar el territorio y concretar la descentralización. Dada su reconocida capacidad gerencial, en 1989 Miguel pasó a ejercer el cargo de presidente de la nueva empresa pública, Sistema Yacambú Ibor C.A., ente descentralizado funcionalmente adscrito al Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables y encargado de la ejecución del más importante proyecto de aprovechamiento hidráulico de la región centro-occidental. Además, fue designado a partir de 1994 y hasta 1999 miembro de la Junta Directiva de la empresa hidrológica venezolana Hidroven, ente público rector de las 9 empresas regionales que se encargan del abastecimiento urbano de agua en todo el país. Miguel Nucete como hombre de Estado. En los diferentes destinos en que Nucete ha participado, encontramos una persona con sentido de Estado y del bien común. ¿Qué deseo expresar al denominarlo así? A quien le ha correspondido desempeñar cargos oficiales poniendo en alto los intereses públicos sobre los personales, y además dándole alta prioridad a las demandas de la sociedad. Y ello obviamente implica considerar todos los niveles de la actividad administrativa, desde los de más alta visibilidad e interés hasta los de la gente en su condición elemental de ciudadano. En el contexto del funcionamiento y modernización del Estado, Nucete formó parte del equipo técnico de la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado, COPRE, donde tuvo que ver con la formulación de la estrategia de descentralización y la aprobación de la ley de elección y remoción de los gobernadores de Estado. Y a partir de 1989 hasta 1994 fue designado comisionado de la Comisión para la Reforma Integral del Estado, COPEL,
ente que estaba encargado de promover reformas en la administración pública a nivel específico de esa entidad federal. Como funcionario y presidente de FUDECO, Miguel Nucete tuvo la oportunidad de viajar a diferentes países para analizar diversas estrategias de desarrollo regional y experiencias exitosas en ese campo. Visitó a Bulgaria para informarse de su desarrollo agrícola y agroindustrial, a los Estados Unidos de América y México para conocer el funcionamiento de un conjunto de sistemas de riego, a Colombia para apreciar el funcionamiento de los servicios públicos en Cali y Barranquilla, a Croacia para enterarse del funcionamiento de complejos agroindustriales, a Francia para conocer las experiencias en desarrollo regional en la región del Bajo Ródano, Languedoc y en Toulouse, a la Argentina para intercambiar experiencias con instituciones públicas y universitarias de su región centro-oeste, y a Guatemala para asesorarla en materia de desarrollo regional y descentralización. Miguel Nucete, ciudadano activo de una sociedad democrática. Uno de los rasgos más destacados del ingeniero Nucete ha sido la vocación de servir voluntariamente a su comunidad en cualquiera de las posiciones que ha desempeñado. Son múltiples los casos que encontramos en su hoja de vida de su participación en actividades relacionadas con el bien común. Fue miembro electo del Consejo Consultivo de la Fundación Sociedad Amigos de Barquisimeto, ente de la sociedad civil promotora del desarrollo de la ciudad de Barquisimeto. Asimismo, miembro del Consejo Directivo de la Fundación Museo de Barquisimeto, organismo que administra el museo de esa ciudad. Formó parte del Grupo Santa Lucía, grupo de opinión en que participaban actores de alta representatividad en el país para discutir los principales temas de la agenda nacional. Igualmente formó parte del comité ejecutivo del Grupo Girajada, también grupo formador de opinión que se reunía en Barquisimeto para discutir la problemática nacional y en el cual participaban representantes de los sectores políticos, económicos, sociales y eclesiásticos, nacionales y regionales. Fue miembro del comité ejecutivo del Grupo de los 11 a nivel del Estado Lara, donde participaban igual número de organizaciones de la sociedad civil a nivel popular para trabajar en las áreas de salud, educación, abastecimiento de alimentos, organización de las comunidades, desarrollo tecnológico y asistencia técnica. Desde el año 2006 hasta la fecha, ha formado parte de la Asamblea de Concentrooccidente, ente que forma parte del Grupo Social CESAP. Y a partir del 2020 es integrante del Grupo Orinoco para el Desarrollo Sostenible. Miguel Nucete como consultor internacional. Mediante la acumulación de conocimientos y experiencias, trabajando con gran constancia, el ingeniero Nucete ha adquirido el bagaje necesario para que su presencia se haga valiosa también a nivel internacional. Son múltiples las misiones que ha adelantado de esa naturaleza, entre las cuales cabe mencionar por su importancia las siguientes. Para el Banco Mundial ha trabajado como consultor en varias misiones, tales como la elaboración del manual sobre la participación de los actores en la evaluación de opciones relacionadas con la planificación y manejo de presas, análisis de factores recurrentes que han afectado el desempeño de algunos proyectos del Banco Mundial en Venezuela en el periodo 1990 al año 2002. Y la elaboración del documento técnico, notas sobre mitigación y gestión de riesgos de desastres en Venezuela, entre otros. Para la Corporación Andina de Fomento, también ha actuado como consultor en diferentes oportunidades
para la evaluación de la solicitud de préstamos para financiar la primera etapa del proyecto de riego Tabacundo en Ecuador. Evaluación de una solicitud de préstamo por 150 millones de dólares para la construcción de diversas obras hidráulicas en la segunda etapa del proyecto Majes Siguá en Arequipa, Perú. Participó en un estudio cuyo objetivo fue, abro comillas, contribuir a la optimización operacional de la Corporación Andina de Fomento en sus proyectos de agua potable y saneamiento. También participó en el estudio Guayaquil, modelo de gestión y lecciones de una experiencia exitosa de desarrollo urbano. Y también en seguridad hídrica en América Latina, revisión y análisis de 26 ciudades. Igualmente ha realizado misiones de consultoría para la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, para el Instituto Latinoamericano de Cooperación para la Agricultura, ICA, y para la Organización de Estados Americanos, OEA. Miguel Nucete y sus aportes como docente. Otro mérito muy destacado que le corresponde a Miguel como profesional de la ingeniería ha sido su afán por compartir y transmitir sus conocimientos a otros que pueden beneficiarse de ellos. En la Universidad Centro-Occidental Lisandro Alvarado, Nucete ha sido profesor en el 9º y 10º semestre de Ingeniería Agronómica en materia de desarrollo de áreas de potencial agrícola y formulación y evaluación de proyectos. En esa misma universidad, profesor de la materia Gerencia de Proyectos de Infraestructura Pública en el posgrado de Gerencia de Construcción de la Escuela de Ingeniería Civil. Ha dictado clases en el Centro Internacional para el Desarrollo Integral de Aguas y Tierras, CIDIAT, dependiente de la Universidad de los Andes, en un curso de posgrado sobre la planificación de los recursos hidráulicos y ordenación del territorio. Como habrá podido apreciarse, en esta muy apretada síntesis que he hecho de los muchos logros alcanzados por Miguel Nucete a lo largo de su vida profesional, estamos frente a un profesional de sobrados méritos para descollar en nuestra sociedad y recibir los reconocimientos que merece. Como algo anecdótico, les relato que a finales de la década de los años 80, cuando estaba abierto el debate sobre la conveniencia de aprobar la ley de elección de gobernadores e impulsar la desconcentración, tuve la oportunidad de intervenir como presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado en una reunión pública en Barquisimeto en que se discutían estos temas, y para reforzar mis argumentos en favor de las reformas que propiciaba, le dije a la audiencia, estando Miguel presente, que la elección de gobernadores les ofrecería la oportunidad de elegir gobernador a un candidato como Miguel, que contaba con muy abundantes credenciales para ello. ¿Cuál no sería mi sorpresa cuando se produjo una gran ovación? Al llegar el año de 1989, la primera elección de gobernadores, los partidos seleccionaron en Lara candidatos cuyos méritos resultaron lamentablemente incomparables por defecto. Reflexionando ahora sobre los múltiples sesgos que ha generado la centralización social y económica extrema que sufre Venezuela, veo que una de sus secuelas es la subestimación que se hace de los valores regionales sobresalientes, que como el caso de Miguel y muchas otras personalidades de incalculables méritos ocurren. De allí que cada vez más nosotros los caraqueños, beneficiarios sin quererlo del centralismo, debamos ser más generosos, volteando los ojos a la vastedad de la provincia para identificar y apreciar valores nacionales de incuestionables merecimientos y proyectarlos al alto lugar que les
que le corresponde. En vista de todos estos méritos, expuestos con la mayor brevedad, nuestra academia puede vanagloriarse de recibir entre sus integrantes a este distinguido profesional. Ingeniero Miguel Nucete Hofner, la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat lo acoge como uno de sus miembros honorarios en reconocimiento de sus aportes al país y a la ingeniería. Recibe usted nuestras más genuinas felicitaciones. Muchas gracias. Juramentación. Juramentación del ingeniero Miguel Nucete Hofner como miembro honorario de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat. Tiene la palabra el académico presidente encargado José Ochoa Iturbe para tomar el juramento de ley. Ingeniero Miguel Nucete Hofner, ¿jura usted cumplir y hacer cumplir la ley y los reglamentos de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat? Sí, juro. Si así lo hiciere, que Dios, la patria y la academia os lo premien, sino que os lo demanden. La medalla y el diploma que le son entregados son símbolo de su investidura y constancia de su incorporación como miembro honorario de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat. La medalla es su distinción como académico e insignia de uso obligatorio en todos los actos protocolares y solemnes de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat y de otras academias. Palabras del miembro honorario, discurso de incorporación académica como miembro honorario del ingeniero Miguel Nucete Hofner. Honorables individuos de número, miembros correspondientes y miembros honorarios de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat, estimados colegas, familiares y amigos. En primer lugar, quisiera agradecer hondamente a la Academia por mi designación como miembro honorario, por lo cual me siento orgulloso y comprometido con ella para colaborar en la medida de mis posibilidades y conocimientos en el cumplimiento de sus objetivos como un centro fundamental de pensamiento de nuestro país. También le expreso mi gratitud al académico Arnoldo José Gabaldón por sus palabras en su discurso de presentación. Nací en Caracas, me gradué de bachiller en 1960 en el Colegio La Salle en Tienda Honda y me gradué de ingeniero civil en 1965 en la Universidad Católica Andrés Bello en su sede de la esquina de Jesuita. Pude quedarme a trabajar en Caracas en las oficinas del Ministerio de Obras Públicas. Sin embargo, como quería trabajar en el campo para tener experiencias en obras, preferí ir a trabajar a Calabozo como funcionario de dicho ministerio, como ingeniero proyectista e inspector de obras de riego en el sistema de riego Reguárico. Allí estuve desde el 15 de septiembre de 1965 hasta el 31 de mayo de 1966, ya que estando allá, mi antiguo profesor de ingeniería hidráulica, doctor Hipólito Cuy Rodríguez, me contactó y me dijo que recientemente se había creado una institución que se llamaba la Fundación para el Desarrollo de la Región Centro-Occidental de Venezuela, FUDECO, que la presidía una persona muy seria, el ingeniero agrónomo Froilán Álvarez Yepes, y que estaba organizando un departamento de recursos hidráulicos, cuyo jefe era el ingeniero Luis Carrero, con varios años graduado, también de la Católica, y que estaba reclutando gente joven para trabajar en pro del desarrollo de la región centro-occidental de Venezuela, constituida por los estados Lara, Falcón, Portuguesa y Yaracuy. Y me preguntó si yo quería incorporarme. Acepté su propuesta y empecé a trabajar en FUDECO el 1 de junio de 1966 como ingeniero proyectista, en donde bajo la dirección de Luis Carrero, del geólogo Osvaldo de Sola y el doctor Quirs, trabajé hasta finales de 1969 en diversos estudios, algunos a nivel de anteproyecto y otros de proyecto, que dieron origen a la construcción de varios embalses, Cumaripa, Duruta y Cabuy en el estado de Yaracuy,
y los quediches en Lara. A comienzos de 1970, Fudeco lleva adelante una actividad nueva, que fue un trabajo orientado al desarrollo del Valle de Aroa, que queda parte en el estado de Yaracuy y parte en Falcón, lo que inicialmente requería hacer un diagnóstico con un estudio de campo, con la participación de un equipo técnico de varias instituciones y diversas disciplinas, lo que generó para Fudeco la primera experiencia de trabajo interinstitucional e interdisciplinaria, actividad en la que Fudeco posteriormente se especializó. A mí me tocó coordinar ese estudio, que duró un año, y que implicó vivir en San Felipe durante 4 días semanales y de allí viajar todos los días al Valle de Aroa, que en ese momento en gran parte era una selva. Ese trabajo me marcó, pues empecé a desarrollarme y pensar más como un planificador y como un gerente, y dejé el trabajo más detallado de proyectos de ingeniería civil. En abril de 1971 viajé a hacer un posgrado en la Universidad de Stanford en California, donde obtuve una maestría en planificación económica en ingeniería, Engineering Economic Planning, donde hice énfasis en recursos hidráulicos bajo la tutoría del profesor Joseph Francine. Regresé en abril de 1973. Me nombraron adjunto al jefe de proyecto. Fui escalando en la organización, pues posteriormente fui jefe de proyecto y finalmente secretario ejecutivo. En 1979, a raíz de que había renunciado el presidente de la institución y con el objeto de mantener el carácter técnico del organismo, el nuevo presidente de la República me nombró presidente, cargo en el que estuve hasta marzo de 1990. Quisiera comentar para quienes no conocieron o conocieron muy poco a Fudeco, que este era un ente público descentralizado y profesionalizado, que dependía de Cordiplan, que fue creado en octubre de 1964 y fue pionero en el país en el área de desarrollo regional. Actuaba por medio de la elaboración de los planes regionales que formaban parte de los planes de la nación. También a través de la realización de investigaciones y estudios de recursos naturales, económicos, sociales, institucionales y de ordenación del territorio. A través de la formulación y promoción de proyectos de aprovechamiento de recursos naturales, industriales y de servicios, por medio de la asistencia técnica tanto al sector público como al privado, y a la sociedad civil para ayudarlo en la toma de decisiones. Asimismo, allí tuve oportunidad de trabajar con muchos gobernadores y alcaldes y conocí a fondo las implicaciones negativas de la excesiva centralización que había en nuestro país. En ese cargo me correspondió dirigir un grupo de unas 200 personas, de las cuales unas 65 eran profesionales universitarios en 15 disciplinas diferentes, contando 45 de ellas con nivel de posgrado. Desde Fudeco, Venezuela asesoró a varios países latinoamericanos en diversos aspectos relacionados con su experiencia en materia de desarrollo regional. En octubre de 1989 me nombraron presidente de la empresa Sistema Hidráulico Yacamuquillo, que acababa de ser creada teniendo como accionista al Ministerio del Ambiente y a la Gobernación del Estado Lara. Se creó para cumplir con el ofrecimiento electoral del presidente que acababa de asumir, de que el proyecto, que venía siendo manejado centralizadamente, primero por el Ministerio de Obras Públicas y después por el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables, fuera manejado en Lara. Me nombraron, pues el presidente pidió que se manejara profesionalmente, por lo que con base en la experiencia de Fudeco, se organizó un equipo técnico profesionalizado, con mucha experiencia en la construcción de obras hidráulicas en nuestro país, con una junta de consultores de nivel mundial, donde estaba el norteamericano Dr. Barry Cook, experto en obras hidráulicas, el surafricano Dr. Ever Hook, experto en túneles, y el Dr. Osvaldo de Sola, geólogo venezolano. Esta experiencia, manejando una empresa descentralizada, con un directorio representativo de diversos sectores de la sociedad larense, me ayudó a conocer a fondo las posibilidades de la descentralización con un marco legal adecuado. Quiero destacar también que antes de la creación de la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado, COPRES, que fue en 1984, las instituciones regionales de desarrollo de nuestro país, Corpo Zulia, Corpo Ande, Fudeco, CBG, Corpo Occidente, Corpo Centro, Corpo Llano, Corpo Oriente y con su plan, se habían puesto de acuerdo y habían elaborado el documento titulado El desarrollo regional en Venezuela, lineamientos para impulsar el proceso, el cual fue firmado por sus respectivos presidentes
el 11 de marzo de 1983 en la sede de la CBG en Caracas. Dicho documento fue una base fundamental para los planteamientos posteriores de la COPRE en materia de descentralización, pues amplió la visión administrativa que había tenido hasta la fecha el proceso de regionalización y planteó la necesidad de impulsarlo, considerando además los aspectos políticos, los económicos, financieros y los jurídicos. Es importante destacar que, a mi juicio, el concepto central de este documento fue que propuso el fortalecimiento de los estados y municipios en lugar del esquema de desconcentración hacia las regiones administrativas que había estado vigente, al menos teóricamente, bajo la política de regionalización promulgada en junio de 1969. En 1986, la Subcomisión de Administración de la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado, COPRE, subcomisión que coordinaba el doctor José Andrés Octavio, definió el proyecto para impulsar el proceso de descentralización en Venezuela y constituyó un equipo en el cual el director era el doctor Manuel Rechadel y había un grupo técnico constituido por diversos profesionales de Conriviplan con amplia experiencia en materia de desarrollo regional y dos técnicos de la provincia, el ingeniero Enrique Colmenares Finol, que presidía la Unidad de Programación Especial del Suroeste Andino, UPE Suroeste, en Táchira, y mi persona, que era en ese momento presidente de FUDECO. El trabajo de ese equipo generó dos documentos en 1987. Lineamientos generales para una política de descentralización territorial en Venezuela y propuestas para impulsar el proceso de descentralización en Venezuela, en los cuales se basó la estrategia de descentralización que propuso la COPRE al país, entre ellas tres fundamentales: la elección de gobernadores, la elección de alcaldes y la ley orgánica de descentralización, delimitación y transferencia de competencia al poder público. Esta última ley fue aprobada el 28 de diciembre de 1989 por el Congreso de la República y se convirtió en un instrumento fundamental para los gobernadores y alcaldes que habían sido electos por sufragio por primera vez en la historia de nuestro país el 3 de diciembre de ese mismo año. Posteriormente, desde 1989 hasta 1994, fui nombrado comisionado a la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado, COPRE. En esa posición contribuí a impulsar el proceso de reforma del Estado que se propuso al país en esos años. Considero que el mayor impacto que tuvo la COPRE fue impulsar el proceso de centralización con las mencionadas leyes, lo que permitió incorporar a nuestro país a una tendencia de relevancia universal, liderada por las democracias más avanzadas de Europa, por Estados Unidos y Canadá. Ello se pudo lograr a pesar de la oposición de muchos en el poder central, pues hasta ese momento los partidos nombraban, quitaban cuando querían a los gobernadores que no obedecieran las líneas partidistas. Con este marco legal se le dio la voz al ciudadano y el proceso de centralización avanzó en nuestro país durante bastantes años, demostrando diversos gobernadores y alcaldes electos lo mucho que es posible hacer para desarrollar los estados y municipios y por lo tanto al país. Se puede decir que tuvo un efecto importante en la redistribución del poder político, que anteriormente estaba concentrado exclusivamente en Caracas, pues permitió el surgimiento de nuevos e importantes liderazgos. Sin embargo, en estos últimos 24 años ha habido un frenazo al proceso y lamentablemente para el país, a pesar de que no ha sido derogado oficialmente todo ese marco legal, diversas leyes y normas legales aprobadas han vuelto a centralizar al Estado. Es decir, se regresó a un modelo de funcionamiento del Estado que la experiencia indica que está agotado, pues no funciona efectivamente. Producto de mi experiencia pública, donde estuve casi 34 años interrumpido y en los cuales fui presidente durante 20 años de dos instituciones públicas descentralizadas durante 6 gobiernos y de otras experiencias en diversas partes del mundo, quiero hacer unas reflexiones sobre la democracia y fundamentalmente sobre cuál debe ser el rol del Estado y cómo debería funcionar este en nuestro país. Considero que para que exista una democracia sólida y gobernable, debe haber un Estado eficiente. Este no es el caso de Venezuela en estos momentos, pues la democracia está enferma de gravedad. Pienso que una democracia debe ser medida no solo por la participación real de la gente, que la experiencia indica que siempre es relativamente poca, sino más bien por sus resultados para las mayorías.
¿Cuáles son sus resultados en Venezuela en estos momentos? Quisiera resumir lo que a juicio mío sería. Como activos, hasta hace pocos años teníamos amplia libertad para expresarnos o participar en cualquier actividad que quisiéramos. Considero que en las últimas 2 décadas también esto se ha ido perdiendo y ya ni este activo lo tenemos plenamente. Como pasivo, lamentablemente son abundantes. Servicios públicos ineficientes, en algunos casos desastrosos, altísimos niveles de inseguridad personal y de los bienes, alto porcentaje de la población en niveles de pobreza que ha llevado a la migración de más de 7 millones de venezolanos, según información reciente de las Naciones Unidas. Deficiente seguridad social para las grandes mayorías, inseguridad jurídica, deterioro creciente de los valores éticos de los dirigentes y del pueblo con niveles de corrupción inéditos, desconfianza y falta de credibilidad del ciudadano en sus dirigentes e instituciones. La autoridad, el respeto a las normativas y la disciplina son casi inexistentes. No existe desde hace muchos años un proyecto de país. Los niveles de motivación al logro de la sociedad están en niveles mínimos. Considero que para sacar al país de esta crisis y con él a la democracia se necesita, en primer lugar, un liderazgo con carisma, de sólidos valores éticos, creíble, que sea capaz de ilusionar al pueblo, que le señale un camino, que con su ejemplo le genere nuevamente confianza en sus líderes, en las posibilidades del país y en la democracia, y en las oportunidades que cada ciudadano tiene de mejorar su calidad de vida y la de los suyos. Sin embargo, la experiencia indica que esto no es suficiente. En segundo lugar, se necesita un Estado que funcione, que las instituciones que lo constituyan sean capaces de llevar a la práctica la visión de ese líder a través de políticas públicas coherentes, que tengan continuidad, que den el ejemplo con conductas transparentes, proclives al trabajo, al esfuerzo, al mérito, al respeto por el ciudadano y por los bienes públicos. Un Estado capaz de prestar servicios públicos eficientes y que desarrolle la infraestructura física del país, directamente o a través de terceros, que garantice la seguridad como país, la personal y de los bienes, que haga que las leyes y normas se cumplan para todos, que garantice la seguridad social para las mayorías y que impulse la formación de los recursos humanos y el desarrollo cultural, científico y tecnológico. Ahora bien, ¿cómo se lograría que un Estado en nuestro país cumpla estas funciones en forma eficiente? Para lograr esto se requiere centrar el funcionamiento del Estado con base en 3 aspectos. Hay que profesionalizarlo, hay que descongestionarlo y hay que descentralizarlo. A continuación, hago algunas precisiones sobre cada uno de esos 3 aspectos. En primer lugar, hay que profesionalizar al Estado. Quisiera que reflexionaran sobre diversos ejemplos públicos profesionalizados que existieron en nuestro país y que quienes lo dirigen actualmente los acabaron y que sí funcionaron eficientemente. PDVSA, el Metro Caracas, Edelca, Fudeco, Hidrocapital y algunas gobernaciones y alcaldías. ¿Qué tienen de común todas ellas? Pues que no existía el clientelismo partidista, sindical o gremial, y que habían profesionalizado su funcionamiento. De cierta forma, se puede decir que en cada una se había creado un servicio civil permanente de alto nivel de excelencia, similar al que pudiera existir en entes públicos de países desarrollados. Si estos ejemplos se extendieran, con base en mi experiencia personal, puedo asegurar que se podría generar un cambio radical en un mediano plazo, no solo en el funcionamiento de la administración pública dependiente del Ejecutivo Nacional, sino también de otros poderes, el judicial, la Contraloría, la Fiscalía y la Defensoría, y seguramente, si se aplicara, de las gobernaciones y alcaldías. Asimismo, considero que ese cambio impulsaría en forma importante el desarrollo del país. En segundo lugar, hay que descongestionar el Estado. Tenemos un Estado que es muy grande, pero que sin embargo es muy débil, poco coherente y metido en muchas cosas que no le son inherentes, lo cual lo hace ineficiente. Es necesario que el Estado se concentre en las funciones que le corresponden y que anteriormente mencioné, y las haga bien, y que por otra parte estimule el desarrollo del sector privado y de la sociedad civil
para que asuman diversas funciones que aquel realiza y que no le corresponden o que puede ser mejor ejecutado por esto, como por ejemplo, dueño de centrales azucareros, de hoteles y de una gran cantidad de empresas diversas que están a la vista, que no funcionan y que son un desaguadero de los recursos públicos. En tercer lugar, hay que descentralizar al Estado. Quisiera profundizar un poco en este aspecto. ¿Qué se planteó desde la COPRE en 1989 para impulsar el proceso de descentralización? Considero que la descentralización sería uno de los ejes de la reforma del Estado. Consideró que la descentralización sería uno de los ejes de la reforma del Estado y que contribuiría a transformarlo, pues aumentaría la legitimidad sociopolítica y ayudaría a profundizar el sistema democrático, abriría mayores posibilidades de participación de las comunidades en la toma de decisiones que las afectan, haría más eficiente y transparente al aparato administrativo del Estado, acercando la administración al ciudadano, y propiciaría una distribución más equilibrada de las actividades productivas y de la población en el territorio nacional. ¿Qué acciones planteó la COPRE para impulsarlo? Propuso acciones en materia política, administrativa y económico-financiera que debían concebirse como un todo, pues son medidas que se refuerzan recíprocamente. Entre las medidas políticas propuso la elección de los gobernadores, elección de alcalde, elección nominal de concejales y diputados a la Asamblea Legislativa y al Congreso, fortalecimiento de los bloques parlamentarios estadales, impulso a las organizaciones participativas de las comunidades, revisión y adecuación del sistema jurídico nacional al proceso de descentralización y adecuación de las leyes estadales al proceso de descentralización. Entre las medidas administrativas propuso transferencias progresivas de competencias del poder central a los estados y municipios, aumento de la capacidad gerencial, técnica y administrativa de las gobernaciones y de las alcaldías, creación del sistema de coordinación estatal que permita al gobernador como agente del Ejecutivo Nacional coordinar la acción de la Administración Pública Nacional y hacer cumplir las leyes nacionales, fortalecimiento de las contralorías estadales y municipales y reorientación y fortalecimiento de los organismos regionales de desarrollo. Entre las medidas económicas financieras propuso incremento del situado constitucional y una distribución, posibilidad de que los estados y municipios generen recursos por medio de impuestos, concesiones, etc., derogación de la ley de coordinación de inversión del situado y creación de otro mecanismo de coordinación de inversiones donde los estados no estén en desventaja con el poder nacional, fortalecimiento de las instituciones financieras locales y creación de un sistema nacional de planificación dentro del cual participen los estados y municipios. Compatibilización del ordenamiento territorial y el desarrollo económico que permita el aprovechamiento de las ventajas comparativas de las regiones. Para finalizar, quiero decir que después de 24 años de descentralización con este gobierno, hay que retomar y profundizar el proceso de descentralización iniciado en 1989 y tomar como base muchos de los planteamientos de la COPRE que no fueron llevados adelante. Ese es un reto que tiene un gobierno que quiera profundizar la democracia y sacar de este marasmo a nuestro país. Gracias por darme esta oportunidad de dirigirme a ustedes.